algunas cuestiones legales. Así que un poco el enfoque va a significar qué es lo que representa en términos de la economía un sector que es sumamente complicado de entender en algunos casos, pero que nos pasa a todos en el largo plazo. Bueno, pero como sos un docente, tenemos, digamos, el soporte de los gráficos. Así es. Lo primero que vamos a ver lo primero que tenemos que decir es que las jubilaciones funcionan a partir de los aportes que se hacen durante la vida laboral y las contribuciones que los empleadores le hacen al empleado durante esa vida laboral. Entonces, de eso es un sistema solidario, digamos, los que están trabajando hacen los aportes para que cobren los que ya están en edad pasiva. Esa sería la lógica general. Entonces, evidentemente hay una relación, o debiera haber una relación matemática en este caso, entre la cantidad de las personas que están hoy aportando y las personas que hoy están cobrando. Entonces acá se van a cruzar un montón de cosas. Primero, las jubilaciones son, o uno puede acceder a la jubilación con 30 años de aportes y con la edad de 60 años las mujeres, 65 años los varones. Sería la cuestión estructural. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar o ha empezado a pasar en las sociedades en un tiempo largo? Es que ha aumentado la esperanza de vida, por ejemplo. Entonces, antes la expectativa de vida de un jubilado podía estar dentro de los 10 años, por ejemplo. Bueno, ahora está dentro de los 15, 18 años, según sea varón o mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo durante el cual los jubilados dependen de los activos se alargó. Entonces, si a su vez la economía se fue complicando desde el mercado laboral en términos de que los sistemas de contratación ya no son como antiguamente en términos de la relación laboral, esto le ha dado una complejidad al sistema muy grande. No pasa en la Argentina solamente, pasa en todo el mundo. Las soluciones que han encontrado algunos políticos han sido, bueno, aumentemos la edad jubilatoria. Bueno, pero vos, si corres la edad jubilatoria, le corres la oportunidad de participación en el mercado al que viene más abajo. Porque el que tenía 18 años esperaba que se jubile a alguien de 65, cuando vos se lo pasas a 70, haciendo una comparación así muy, muy violenta, el que tiene 18 tiene que esperar hasta los 23 para ocupar ese puesto de trabajo, suponiendo de que ese puesto de trabajo va a continuar en el tiempo en el mercado. Entonces lo que yo he traído son dos cuadritos. Son dos cuadritos, uno referido a mujeres y otro a varones. Entonces, cuando vos mirás las mujeres entre 55 y 59 años, es decir, que están en esa etapa previa a jubilarse, el 45% de esas mujeres tiene 0 años de aportes. Mirá. Es decir, que las mujeres sufren mucho, y vamos a verlo esto. Repetime el porcentaje, perdón. Que el numerito quiere decir así, el azul. El 45% de las mujeres entre 55 y 59 años tiene 0 años de aporte. Está bien. Es decir, que esas personas van a cumplir los 60, pero no han aportado nunca. No importa la razón, porque entramos ahí en el terreno político de si tu patrón te hizo o no los descuentos. En realidad podría pasar que todas esas personas, mujeres, no han podido acceder al mercado de trabajo formal en ningún momento de su vida. ¿Lo hicieron en negro o directamente no lo hicieron? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, y así podés seguir diciendo, bueno, el 32% tiene entre 1 y 14 años de aportes, el 13% tiene entre 15 y 24 años de aporte y solo el 9,5% tiene entre 25 y 30. Qué dato, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Es que solo el 10% de las mujeres, podríamos decir así en una cifra redonda, estarían en condiciones de jubilarse por el sistema tradicional referido a este sistema solidario. Si miramos los hombres, el 35% de los hombres tiene 0 años de aporte, el 28,9% tiene entre 1 y 14, el 20% tiene entre el 16% tiene entre 15 y 24 y el 20% de esos varones entre 60 y 64 años tiene entre 25 y 30 años de aporte. Entonces, en conjunto uno podría decir, fíjense cómo se ha modificado tanto
el sistema de trabajo, el mercado de trabajo, de como lo conocíamos en la década del 60, 70, incluso en el 80, porque esto empieza a pasar más o menos en los años 90, que el sistema sobre el que está... Que tuvimos basado, las AFJP también, ¿no? En los 90. En el 90, por eso digo que ahí es como hay un quiebre. quiebre de la quiebre situación. para mal, desgraciadamente. Sí, en algún punto sí, pero bueno, son partes de la etapa histórica. En la década de los 90 cambian muchísimas cosas respecto al mercado laboral. Entonces, hoy nos enfrentamos con esta situación, es decir, que el problema de los miércoles, digamos, por ponerlo en una escena cotidiana que vivimos los argentinos, ya tiene una estructura de modificación que nos debemos dar como una discusión muy fuerte acerca de cómo vamos a resolver una situación que no es privativa de los que pueden o los que no pueden. Todos vamos a cumplir entre 60 años las mujeres y 65 años los varones. Perdona mi ignorancia, Marcelo. A ver, tengo una pregunta muy de base. Entonces, tenemos aportes de hombres a la edad jubilatoria, o un poquito menos, casi el 16%, y el 10% de las mujeres. Y uno piensa, no se hacen los aportes patronales. A ver, ¿dónde está el problema? Yo personalmente creo que el avance de la economía informal ¿sí? es absolutamente significativo, absolutamente determinante, digamos. Y a su vez las modificaciones estructurales del mercado de trabajo. Aparte de que estamos yendo hacia una economía absolutamente informal y hay algunas medidas que hoy se están llevando a cabo que promueven la economía informal, digamos, el que no preguntarte qué haces para obtener tus ingresos, me parece que vamos hacia ahí. Esa es la gran explicación. Después hay una gran parte de trabajo en negro conveniado, digamos, el patrón dice, te tengo que pagar esto, pero me cuesta muy mucho, entonces para poder hacerte los aportes tendría que pagarte 2 mangos, digamos, hay como una suerte de presión, entonces no es que se ponen de acuerdo el trabajador y el empleador para estar en negro, hay una posición dominante en el sentido de esta lógica que todos suponemos. El que es patrón te dice cuáles van a ser las condiciones o y no hay... el que te da trabajo, digamos, hemos como internalizado eso que te dan el trabajo y en realidad el trabajo es necesario. Sí. Bueno, pero me parece que en el segundo grado viene eso y en el tercer nivel me parece también que hay una suerte de complicación desde el punto de vista cultural, diría yo. Formativo. Sí, para formativo. mí tiene que ver con lo formativo. Digo, a nosotros nos enseñaron siempre que uno tenía que comenzar a trabajar e intentar tener un trabajo en blanco. ¿Para qué? Pensando en la jubilación. Claro. En que cuando uno tuviese determinada edad, tuviéramos mínimamente un beneficio previsional que pudiera sostener nuestra vida de alguna u otra manera. Absolutamente. Llegó un momento en que esto en la escuela nunca se habló más, en la casa nunca menos todavía, porque en la casa era, a veces creo que en muchas familias lo que ha pasado es la subsistencia absoluta o la supervivencia. Y digo, estos temas no son temas de ser conversados en familia, ¿no? Que es lo que antes sí se hacía. Y de ahí me parece que también no hay conciencia, por eso los chicos hoy les da lo mismo, qué tipo de trabajo tienen, qué es lo que hacen, si no hacen. Exactamente. Es más, hay gente que gana muchísimo dinero o ha ganado mucho dinero y hoy no tiene nada. No tiene nada, se la gastó toda y hoy, ¿qué está pidiendo? Y bueno, que el Estado le cubra, digo, de alguna manera, a ver, vemos qué hacemos, no sé, empiezan Exactamente. como se dice vulgarmente, a manotear de donde venga, porque nunca tuvo la previsibilidad de pensar que en algún momento el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Entonces me parece a mí que la escuela incluso también debería comenzar a concientizar sobre estas cuestiones, porque digo, las conductas y la casa, desde ya, eso es punto número 1. Comenzar a avanzar sobre estos modos diferentes. Se habla hoy de educación financiera. ¿Qué educación financiera vas a generar si vos no tenés conciencia siquiera de cómo estás parado en el mundo? Absolutamente. Por eso, digo, entonces, y ya, digamos, para ir bajando hacia los miércoles, digamos, sí. Hay un problema estructural. No podemos, aparte de lo que vos estás contando, y estos 3, me parece a mí, niveles de problema,
que tienen que ser abordados más que nada por una cuestión de empatía social en términos generales. Pasamos a un grafiquito que hice, que copié por ahí de algún lado. Fíjate, lo que está mostrando ese grafiquito es que, aparte de que hay un problema estructural, es tan bajo el nivel de ingresos jubilatorios que el 17% de los jubilados, casi el 20%, tiene que tener algún otro trabajo que le permita completar el nivel de ingresos. Entonces vos fíjate cómo ha ido evolucionando esto, que desde hace mucho tiempo, por eso te hablo ya desde los años 90, más del 10-15% de las personas que ya están jubiladas, salvo en algunos momentos particulares, tiene que salir a buscar mayores ingresos. Esto, más allá de una cuestión estrictamente financiera, implica una cuestión estrictamente social. Digamos. Suponte, por decirlo en algún sentido, no, ni siquiera peyorativo ni nada, sino de preocupación, de que vos te encontrás jubilado con 65 años, varón, y tenés algunos problemitas de la vista y lo único que te sale es conducir un Uber o un taxi. Ah, claro. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya no es que tenés un problema de ingresos del jubilado, sino que tenés un problema de constructo social, en términos de que a lo mejor ese 17% te genera costos en términos de bienes públicos mucho más altos que los ingresos que ellos son capaces de generar. Entonces, me parece que este es un grafiquito. Y finalmente caer en los miércoles con un calculito que me puse a hacer esta mañana Ese es el temprano. deber de esta mañana, a ver, claro. Si pues le digo a Mario, mirá, ahí salió algo esta mañana, si lo Sí. podés poner, Luquita, al número, al cuadrito. Lo que tenés ahí es qué ha pasado con las jubilaciones básicas, digamos, las tradicionales, la común. Digamos, en marzo del 24, el monto que cobraba un jubilado sin bonos era 134.467 pesos, más un bono de 70.000 que se le daba, iba a 204.467 pesos. Por eso te he dicho así, muy a las apuradas esta mañana. En junio del 25, es decir, en el mes que estamos, el monto sin bono es 304.726. El bono sigue siendo 70.000 pesos. Y entonces el monto con bono pasa a ser 374.726. Entonces, ¿qué miré yo acá? Digo, bueno, ¿cuánto aumentó el monto sin bono? El 126%. Es decir, fue más o menos cerca de la inflación. Entonces uno podría decir, che, ¿de qué se quejan? Si va cerca del tema jubilatorio. Ahora, lo que pasa es que el bono aumentó el 0%. Entonces, cuando vos mirás el monto con bono, que es lo que verdaderamente recibe, en realidad solo aumentó el 83%. Por lo tanto, hoy uno diría, bueno, no, ¿de cuánto debiera ser el bono para que el jubilado tenga más o menos el mismo poder de compra, exiguo de por sí, pero más o menos el mismo poder de compra que en marzo del 24? Tendría que ser más o menos de unos 120.000 pesos, 125.000 pesos. Entonces, por eso, de alguna manera, quería traer... ¿Qué es lo que han planteado en la ley que se ha aprobado y que espera ser vetada, ¿no? Se espera que haya veto por parte del Ejecutivo. Cuando vos mirás en términos macros, Sí. lo que podrías aumentar en el sistema jubilatorio es más o menos lo que dejas de cobrar por impuestos sobre los activos que bajó su alícuota. Es decir, cuando mirás la macro. Claro. Pero bueno, digo, si la pregunta es de dónde sacamos la plata para pagarle a los jubilados, Que en la dicen economía va a ser el argumento por el cual puede llegar a caer la economía ley. en general, en la economía Sí. en general, la plata para Sale. darle al que no tiene sale Sale. del excedente del que tiene. No, digamos, no hay manera de arreglarlo a esto. Lo aprendemos desde chiquito, cuando te sentabas a la mesa y le mirabas con envidia la milanesa más grande a tu hermano. Esto, digamos, no es una cuestión de magia, es Sí. una cuestión De de distribución y de distribución, reparto, ¿no? punto. Y tu papá era el que decía, bueno, mira, como a él le tocó más grande, toma un pedazo más grande de pan, qué sé yo. Es decir, se produce ahí una suerte de distribución equitativa, no igualitaria, equitativa de la riqueza. Entonces, un poco para entender qué es lo que pasa los días miércoles, para entender de que no es un problema estrictamente coyuntural,
y que si no le prestamos Se viene atención de como arrastre, sociedad y le prestamos, va a ser un problema muy, pero muy complicado de resolver. Y en la forma en que vienen pasando las cosas, estoy hablando de los próximos 5 años. Y si la respuesta vuelve a ser aumentar la edad jubilatoria, me parece que vamos a volver a cometer Seguimos el prorrogando, mismo. ¿no? Exacto. Lo único que hacemos es barrer sobre la alfombra y en algún momento la alfombra nos va a llegar casi a la altura del pecho. Con este panorama, Marcelo, ¿alguien quiere jubilarse? O sea, ¿alguien le encuentra la seducción a una jubilación? Digo, la mayoría de la gente, ¿no? Que no tiene un aporte significativo o que no, presagia o vislumbra un haber previsional importante a futuro. Pero es que el componente biológico indica de que por más que vos quieras o no quieras, es una cuestión natural. Digo, entendida Natural como, y legal aparte, Claro. porque suponte... entendida como el fin de Sí, tu sí. proceso laboral, a eso me refiero. No, está claro. No, Una está jubilación antes decías, bueno, pero aquí me jubilé, ahora no, No. es una instancia más. Es como, No, te a jubilás, ver, pero ya vemos, el 20% tiene que seguir tratando de No, hacer claro. alguna otra cosa para generar ingresos. Eso está claro. El otro día, digamos, los docentes universitarios tenemos una ventaja, yo no sé si es ventaja, que nosotros llegamos a la edad jubilatoria y podemos estar 5 años más si las autoridades consideran de que estás todavía en condiciones de cumplir con los requisitos, de dar las clases y llevar administrativamente esta cuestión. Entonces uno diría, bueno, yo podría estar hasta los 70 años. Y yo charlo mucho con los amigos que se han quedado hasta los 70 y le digo, ¿qué hacen acá? Porque, digamos... Claro. Y me preguntan, ¿y usted qué va a hacer cuando esté jubilado? Nada. Si uno se jubila para hacer Para justamente. nada. Pero no te va a alcanzar. Bueno, entonces ahí es donde empieza esta cuestión de que lo que se conoce como el reflejo antropológico para sobrevivir, digamos, ¿no? Si uno, lo primero que le pasa cuando tiene un problema es ajustar hacia adentro. Es muy raro el que cuando tiene un problema se enoja hacia afuera, digamos. Si a vos te bajó el sueldo este mes y yo qué sé, en vez de jamón mortadela, en vez de mortadela salchichón y así hasta nada. Bajamos la Antes de pretensión. enojarte, digamos, antes Claro. de enojarte vos tratás de sobrevivir. Bueno, es lo que nos pasa en general hasta que llega un momento en que no. Licenciado Marcelo Altamirano, muchas gracias. Como No, siempre, por favor. Muy buena jornada para usted. Pausa.